Mandela en tiempo pasado, caramba, vivió tristeza, lo mismo que en el presente, lo mismo que en el presente, porque sus calles hoy te lo expresan, porque llora, recuerdos de mi memoria, porque llora, recuerdos de mi memoria, tiempo de asentamiento. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Memoria. En esta oportunidad desde Cartagena, porque aquí en el barrio Nelson Mandela estuvimos lanzando nuestro documental Mandeleros, Poética del Retorno. Además de esto, quiero contarles que el barrio Nelson Mandela fue construido en los años 90, sobre todo por población víctima de desplazamiento forzado, y que hoy en la actualidad tiene cerca de 50.000 habitantes. Mandela en tiempo pasado. Ser consciente del poder que tiene la resiliencia y además de eso, del poder que tiene la transformación desde adentro del territorio. Bienvenidos a Nelson Mandela. Para muchos ser mandelero es ser sobrevivientes. Y ser sobrevivientes es también un milagro. Ser mandelero es tener la posibilidad de estar en la defensa de lo mío, del otro y de lo colectivo. En principio, nuestro enlace con la comunidad fue en Nelson Mandela, fue Dairo Carrasquilla. Con él tuvimos algunas reuniones virtuales porque en la pandemia pues era muy difícil hacer reuniones presenciales. Tuvimos varias reuniones para definir la metodología, la hora, el lugar, y él se encargó de comunicarse con los líderes y hacerles llegar la invitación para participar en esta acción memorial. Ya cuando el museo estuvo en Cartagena, realizamos conjuntamente los preparativos y ya realizamos la acción memorial con ellos. Y vimos un potencial en esta acción memorial, de manera que el centro propuso registrarlo y hacer un documental para que esa acción memorial no quedara solamente en una acción temporal, sino que quedara a la comunidad un material de recuerdo de esa acción conjunta. Y de ahí salió el documental Mandeleros. El documental muestra el testimonio de sobrevivientes, líderes que siguen trabajando en pro de su barrio, de Nelson Mandela. Se escuchan voces de personas que quieren transformar ese estigma que se tiene sobre el barrio, porque se considera que es un barrio peligroso, violento, y ellos quieren reivindicar que más que un barrio violento, es un barrio que ha sido violentado. Ellos han padecido el conflicto armado, llegaron al barrio, empezaron a construirlo, a habitarlo, y en este momento, digamos, quieren es redignificar, quieren resimbolizar este espacio como un espacio comunitario, un espacio donde los sobrevivientes que lo construyeron quieren contar su historia, pero quieren contar también cómo desde sus liderazgos transforma, digamos, y mejoran la convivencia y mejoran el entorno de este lugar. Recuerdos de mi memoria, porque llora, porque llora. Recuerdos de mi memoria. El documental es una mirada poética de la realidad cruda que se vivió. Y creo que es una forma respetuosa también de contar esas complejidades. Porque llegar a lo explícito es un poco amarillista.
Yo siento que en ese documental se trabajó con guantes de seda con la intención de no hacer una afectación a esas víctimas que decidieron contar las verdades. Siento que hay un relato que muestra esos contrastes complejos en el territorio cartagenero, en una ciudad que históricamente ha sido vista o ha sido visualizada como un eslabón turístico de Colombia, pero de las más desiguales, de las ciudades más desiguales del país. Entonces, creo que en ese documental van a encontrar las formas en que se ha asumido las realidades en el territorio y además de eso, la manera en que se ha procurado que lo que sucedió no haya generado unos estados de odio en lo humano, sino al contrario, una forma del pensar el para qué esto a mí. Y yo creo que en últimas eso es el sentir mandelero. El mandelero no se queda pensando en el por qué, sino en el para qué. Y con ello yo creo que el documental, justo con el Memorial de Sanaciones Poéticas del Retorno, plantea eso. Un homenaje también a los líderes caídos y un llamado también de atención al sistema de pensarse cuáles son las garantías que tienen nuestros líderes en el territorio y cuál es ese legado que dejan. Y realmente cuál es la función de la memoria frente a aquellos que no están, pero que nosotros como relevo generacional tenemos la responsabilidad de cubrirlos. Y aquí yo creo que hay algo muy importante, y es que en últimas el territorio se va construyendo a partir de las bases que van generando los líderes, pero si no hay garantías, y además de eso, yo tengo una preocupación grandísima, y es los líderes dedican su trabajo o su tiempo al trabajo de la comunidad. La gran mayoría de ellos a veces no tienen empleos, y yo digo, ¿de qué viven? ¿Cómo sobreviven? Y la realidad es que hay dos problemáticas grandes. Es una responsabilidad del gobierno las acciones que están haciendo ellos. Eso quiere decir, si este líder está gestionando para la transformación de la calle, esa es una responsabilidad del gobierno, transformar la calle. Pero también es una responsabilidad de la comunidad proteger a los líderes, y no se ha generado esa conciencia. Yo siento que Poética del Retorno genera un homenaje a los líderes y le apunta a que haya una valoración de su esfuerzo, trabajo y entrega. Ante la ausencia de un Estado fuerte en el barrio, varios actores armados intentaron ejercer control por la fuerza. A raíz de ello, muchas personas fueron revictimizadas y tuvieron que huir de sus territorios. Con este panorama, artistas como Dairo Carrasquilla, varios líderes y lideresas de la comunidad de Mandela empezaron a trabajar en un memorial llamado Poética del Retorno, en el que quieren expresar, a través de todas estas iniciativas por la memoria, su identidad como mandeleros, pero también su identidad por el territorio. Recuerdos de mi memoria, porque llora, porque llora. Recuerdos de mi memoria. Mandela en tiempo pasado, Mandela en tiempo pasado. Caramba, vivió tristeza. Lo primero que comencé a darme cuenta es que con el arte se podía comenzar a ir construyendo un imaginario propio desde adentro que permitiera que nosotros pudiésemos contarle al resto de la ciudad cuáles son esas formas de ser y estar en el territorio, cuáles son esas formas de resistencia, cuál es nuestra posición frente a las políticas de abandono que se tienen estatales, y cómo nosotros hemos estado en una constante reconstrucción de las dinámicas, teniendo en cuenta que Nelson Mandela es un territorio complejo por lo pluriétnico y multicultural,
Y aquí es necesario que podamos contextualizar un poco por el hecho de que fue, digamos que el barrio con mayor, o sea, que recibió a un porcentaje muy grande de desplazados del país para los años 90. Y con ello entonces, obviamente, las visiones sobre la vida eran completamente diferentes dependiendo de dónde llegaran cada persona. Y bueno, yo creo que se comienza a pensar el territorio desde adentro, porque el imaginario que se estaba creando a partir de los medios de comunicación, a partir del amarillismo también de estos, entonces sentimos de una u otra forma la necesidad de comenzar a resignificar el territorio. No éramos conscientes de eso, pero muchos líderes estaban adelantando acciones que pudiesen mostrar lo que sucedía en el barrio. Y no es ocultar las cosas negativas, es mostrar por qué se están dando las cosas negativas. Y allí es donde pues la gente es muy sabroso que tal vez diga es un territorio violento, pero si ignora que fue violentado, entonces está cometiendo un grave error. Entonces nos hemos encargado de comenzar a visibilizar esas cosas desde muchas aristas, no solamente desde lo artístico. Y con ello entonces sé que tengo con el arte una herramienta poderosa, porque está la posibilidad de contar, obviamente con los temores que implica eso, pero sabemos que las censuras son menos que si lo hacen otras áreas o ramas. Dentro del equipo de educación y programación artística del museo, nosotros trabajamos diferentes líneas de expresión. Por un lado, trabajamos con organizaciones que han padecido el conflicto armado y que a través de expresiones artísticas hablan de la memoria y de sus experiencias. Entonces tenemos actividades de danza, actividades de teatro, y en este aspecto trabajamos la línea memorial. Y en esta línea memorial nos encargamos de construir con los líderes, con las organizaciones y con los artistas la metodología. Normalmente los memoriales funcionan como acciones poéticas, acciones para recordar, pero también acciones que buscan dignificar y que buscan sanar. Y de esa manera las acciones memoriales pueden ser muy diversas. En este caso, la que hicimos acá en Nelson Mandela fue una acción más como un performance o un happening, donde los líderes se reúnen, realizan una acción conjunta y luego hacen una especie de caminata o procesión para mostrarle al resto del barrio su experiencia y su memoria. El hecho de poder, de que podamos contarnos también cómo estábamos percibiendo ese Mandela, nos va a llevar a atesorar con mucha más fuerza esos gestos de resistencia que se han adelantado. Yo pensé que ibas a quedar chiquitico y mira, ya estás del mismo porte mío. Que aquí en Mandela me siento bien, y en cualquier parte, a cualquier hora y en cualquier día.
Entonces, pues, no es como cuando vivía allá donde vivía, que tenía todo, tenía yuca, tenía ñame, tenía maíz, tenía plátano, tenía de todo, pescado que teníamos ahí, que cogíamos por saco de pescado. Pero bueno, esas son las cosas de la vida que de eso aprende también uno. Y lo que más que aprender a querer a la gente hay que quererla y hay que amarla porque somos una creación y somos una creación divina. Entonces, yo espero que un día, no muy lejano, Mandela pues pueda quererse como se merece. No doy nada para salir de aquí para otra parte porque este es mi territorio y lo defiendo como pueda, a capa y espada, porque aquí he aprendido muchas cosas, aquí me he hecho la mujer que soy y he hecho mis hijos lo que son. Hemos aprendido mucho aquí, hemos aprendido a luchar. De donde yo me vengo, a mí me dicen, no pensé que podrías resistir, luchar todo. Contra el hambre, contra la necesidad, contra la violencia, pero aquí estoy. Y seguiré luchando porque esas son las ganas que entre más días Nelson Mandela me da. Para nosotros los líderes, nunca hemos perdido la fe y las esperanzas de seguir luchando, de seguir continuando, de seguir ejerciendo esta labor, de ver nuestros jóvenes, sacar nuestros jóvenes adelante, de no parar, porque de eso se trata, de siempre guardar las esperanzas, de siempre salir adelante, de seguir luchando, de ver que siempre haber ese granito que podemos sembrar, inculcar en otros jóvenes, de que esto no quede al olvido, que esto quede plasmado, de que no a la repetición, de que podamos reparar los daños en cada persona, podamos sanar heridas. Sí. Pero vamos a poner primero, voy ayudando para hacer, hay que hacer la carne. Y la forma en que nosotros pudimos sanar eso fue primero resistiendo, segundo creyendo y tercero perdonando, porque no es fácil. Y yo he sido víctima de violencia, no solo por grupos al margen de la ley, sino también por algunos factores que se dan en el entorno con los jóvenes, ¿verdad? Pero he podido experimentar esto, de que cuando uno se atreve a perdonar, es libre, es capaz de volar, es capaz de crecer, es capaz de ver las cosas desde otro punto de vista y de construir. Ya va. Carlina, ya tienes tu lámpara. 2 años después, a mediados del año 2022, decidimos volver al barrio Nelson Mandela ya con el documental terminado y mostrárselo a los líderes que habían participado en el Memorial Poética del Retorno y a otros líderes que han trabajado y que han construido memoria histórica en este lugar. En este encuentro quisimos hacer un compartir, una cena de agradecimiento con los líderes y quisimos también hacer la proyección al aire libre y que ellos mismos nos contaran qué les parecía el documental y qué recuerdos tenían de hace 2 años cuando realizamos el memorial. Recuerdos de mi memoria, porque llora, porque llora. Recuerdos de mi memoria. Mandela en tiempo pasado, Mandela en tiempo pasado. Caramba, vivió tristeza, lo mismo que en el presente. La verdad que para mí
Defiendo Mandela capa y espada donde voy, porque el ser mandelera para mí es un orgullo. Yo soy feliz diciendo a los cuatro vientos, yo soy mandelera. Y estos espacios a nosotros sé que como líderes nos ha servido mucho. Nos ha ayudado a cambiar la realidad de lo que decían de nuestro barrio. Porque donde nosotros vamos, mostramos y con todo esto que le hemos dado a todo el que viene, le hemos dicho quién es Mandela, nos ha servido mucho. Y también hemos aprendido mucho. Y mi compañera Gladys y yo sacamos en un proyecto de Dairo la palabra que decíamos, Mandelera no es violento, sino es que Gladys, Mandela que le hicieron. Recuerdos de mi memoria. Para muchos, ser mandelero es ser sobrevivientes. Y ser sobrevivientes es también un milagro. Ser mandelero es tener la posibilidad de estar en la defensa de lo mío, del otro y de lo colectivo. Hay mucho por hacer para seguir transformando esa percepción del mandelero. Aquí se desconoce todos los actos de resistencia que se dieron para que la ciudad fuese un territorio heroico. Entonces no se debe desconocer todas las cosas que se hicieron o que se pasaron como acto de defensa y resistencia para poder valorarlo y para poder seguir defendiéndolo. Y es lo que las nuevas generaciones deben saber, porque es muy fácil de pronto vivir en un territorio sin memoria. Y creo que también eso es una potencia grande que tiene Mandela, que reconoce el valor y el poder que tiene la memoria. Y el poder que tiene el hecho de no estar neutro, de no estar dormido, sino de estar siempre generando una sinergia con el otro que lleva a la transformación. Les presento a ustedes el lote donde se va a construir en el nombre de Dios la Casa Viva de Nelson Mandela. Y es un espacio para que proyectemos entonces todos esos deseos o todos esos sentires relacionados con la sanación, porque lo que queremos es que ese espacio sea para ellos. Hay muchos líderes que están en esa sintonía, y si hay mucha gente que está en esa sintonía es porque estaría reflejando el sentir de la gran mayoría de la gente de Mandela. Mandela es lucha, Mandela es resistencia y Mandela es constancia. El Museo de Memoria de Colombia virtualiza procesos que ha desarrollado con las comunidades, teniendo como hilo conductor dar cuenta de los hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado interno. En el caso de Mandeleros, una comunidad sobreviviente, nuestro objetivo era poder narrar la historia de esta comunidad, un 80% desplazada por el conflicto armado interno, y adicional a eso, entender cuáles son esos proyectos, iniciativas de memoria que han desarrollado y que permiten tanto entender lo que ha sucedido como reparar desde las mismas iniciativas de la comunidad los hechos victimizantes. Recuerdos de mi memoria, porque llora, recuerdos de mi memoria. El especial digital está estructurado en diferentes partes. La primera parte, hablamos del marco legal que define el desplazamiento forzado en Colombia. De manera seguida, empezamos a contar qué ha sido esto del desplazamiento forzado de la mano del artista Dairo Carrasquilla, y progresivamente nos vamos introduciendo tanto en las cifras que dan cuenta de lo que es el desplazamiento forzado en Colombia
desde los años 80 hasta el presente, y finalmente con estas cifras lo que hacemos es introducirnos en lo que sucedió, lo que ha venido sucediendo en el barrio Nelson Mandela, una comunidad que en algún momento era de la periferia de Cartagena y que empezó a ser poblada por personas que emigraban desde diferentes lugares del país, víctimas del conflicto armado. Y ahí lo que empezamos a hacer es articular la narrativa sobre el barrio Nelson Mandela y las obras de arte del artista Dairo Carrasquilla, que son obras de arte trabajadas con y de alguna manera para la comunidad, ¿no? Porque en cada una de estas obras que vamos a encontrar en el especial, lo que entendemos es cómo la gente ha vivido el desplazamiento forzado y cómo además, una vez instalados en el barrio Nelson Mandela y queriendo reconstruir su vida, se encuentran con una revictimización por parte de grupos armados, porque hay una reproducción de esos mecanismos que tenían lugar en los territorios, en el territorio de Nelson Mandela. Entonces, de la mano del artista lo que hacemos es recorrer tanto el concepto de desplazamiento forzado a nivel jurídico, la tipificación jurídica, hasta llegar a entender de manera particular cómo es que este concepto, que pareciera un poco más en abstracto, se materializa a través de la obra del artista. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el barrio Nelson Mandela, una comunidad que lucha y persiste desde el arte. También les invitamos a consultar el documental completo en nuestra página web www.centrodememoriahistórica.gov.co y a seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Centro Memoria H. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerdos